Si un piojo salta hacia mi cabeza, un pensamiento seguramente me va a iluminar, cantar, saltar, crear. No dije nada, no dije nada. Usted es pura imaginación. Si un piojo salta hacia mi cabeza, de repente otra cosa podrá pasar. Porque lo dicho no vuelve a cantar, no vuelve a contar, no puede sonar, no puede decir que no pueda ser posible que lo vayas a escuchar. A veces nos cuesta muchísimo pensar que las respuestas todas las tenemos y lo que estamos pensando aquí de repente es otra cosa ya. Entonces, si no sabemos, vean. Y vamos a hacer algo, como dice mi profe de dramaturgia, y es el derecho a cuchichear y a equivocarnos. Y él dice, todas las personas tienen el inalienable derecho a equivocarse. Y entonces hablamos de las emociones y la importancia de transitar, de pasar y ser capaces de la persistencia ante el fracaso. Es que no lo logré a la primera y si no era la primera, nunca más lo iba a lograr. De eso se trata, de intentarlo tantas veces, de ampliar nuestras capacidades, de escuchar a otras personas de cómo sí sucede. Y a veces es necesario dejar estas maneras y prácticas de que el piojo en la cabeza solamente nos va a rascar para decir que una nueva idea aquí se va a incubar y en una palabra nueva se me va a... Gracias. Bueno, y en este juego de palabras y de ir y venir, quiero presentar a dos niños grandes, o dos grandes niños, o dos grandes que hacen posible que para las niñas y los niños el mundo se amplíe, crezca, sea bollante, sea generoso, sea oneroso, sea sabroso. Vamos a empezar con una que tuve el placer y el honor de conocer hace unos años y nos conocimos cantando, ella cantando, yo de atrevida. Perdón, por ahí que por allí tengo mi profe de inglés y por allá mi profe de canto. ¿Qué irán a decir? Bueno, esta niña, ella nace en el Perú, pero luego hace una, perdón, Venezuela, era para eso estamos atentos, todos tranquilos. Y entonces la mamá le había contado aquella historia de los tres pelos del diablo. Miren lo que hace posible no pensarse lo malo, sino lo bueno de poder explorar, observar, indagar y permitir pasarse por el tacto. Empezó a abrir la tierra y la arena en aquel punto donde vivió y se dio cuenta que se encontró una tierra roja, una arena roja. Entonces ella decía, ah, ese es el camino que va a poner el diablo. No, diablo, no pone el diablo, para el diablo. Y entonces, ¿cómo les parece que luego la llamaban? Marita, María del Sol. ¡Ah! Y ahí llegaba su camino. Y estoy hablándoles de María del Sol Peralta. Démosle un fuerte aplauso. María del Sol Peralta creció en medio de artistas, escritores, una mamá la más linda del mundo mundial, músicos dedicados a crear exclusivamente experiencias sonoras, visibles para los más pequeños. Así empezó actuando en los programas de televisión al lado de su abuela para luego adentrarse en el mundo del canto, el baile, la música y la literatura. Ha hecho parte del equipo de trabajo de múltiples instituciones educativas y culturales dedicadas al fomento de la lectura y la expresión artística. Desde hace más de 20 años dirige la agrupación Canta Claro, yo voy a hacer casting, con quienes viaja llevando cantos y cuentos por el mundo entero. María del Sol, qué maravilla tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y quiero presentar a otro ser humano que de niño se detuvo a ver la velocidad y la fuerza de uno de sus carritos. Aquellos carritos que tenían una cuerdita de alar. Se retraen y ahí hace una conexión bellísima. Cuando yo le pregunto allí, y yo venía, decime una pilatuna de niño, alguna cosa, no, yo era muy juicioso. Yo muy comportado, muy puesto en orden. No, 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 yo no. Yo salí y me fui a estudiar ingeniería, no sé qué, otra cosa. Pero es que el mundo le pasa por lo gráfico, el mundo le pasa por la observación y es la velocidad, la imagen,
que para otros no sabemos cómo el artista llega a concebir su obra a partir de los referentes que tenemos en la infancia. Rafael Jokten, lo dije bien, profe. Rafael Jokten nace en 1976 en Lima, Perú. Estudia diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia, donde supo que se dedicaría por completo al diseño. Desde entonces ha ilustrado varios libros para niñas y niños y en el año 2000 ganó la convocatoria Utopía IBI, dirigida a ilustradores latinoamericanos de textos infantiles. Algunos de sus libros han sido merecedores de importantes reconocimientos como la lista de honor de IBI, lista White, esa, y los mejores libros del Banco del Libro de Venezuela. Y están en compañía, además, con una mujer persistente, insistente, oidora, que se encarga de dirigir los proyectos de la Fundación Ratón de Biblioteca y que el mundo lo hemos entendido y comprendido cómo lo leemos, cómo lo cantamos, cómo lo entonamos, cómo lo graficamos con Yamili. Entonces, a esta triada que tenemos acá, vamos a darles un fuerte aplauso y dispongámonos a vivir con ellos. Muy bien, gracias Diana. Bueno, yo creo que venimos de una jornada de la mañana un poco fuerte, con unos datos, unas cifras que nos ponen a pensar lo que debe pasar en la escuela con los procesos de lectura, de escritura con los niños. Aquí queremos darle otra visión de esa que nos acaba de dar Horacio y es desde el mundo estético. ¿Qué debería pasar con los procesos lectores en los niños desde el mundo estético? Entonces, ahorita en la mañana vamos a estar con Rafael y María del Sol conversando un poco, conociendo también sus vidas, cómo es ese mundo estético, cómo se acercan a él. Y en la tarde, ellos van a estar presentando su obra. Es decir, ahorita, aunque aquí están sus libros, vamos a hablar de alguno de ellos, pero el espacio de ellos para conocer realmente su obra lo tenemos en las horas de la tarde. Entonces, ahorita en la tarde, Rafael nos va a dar un taller de toda su obra para que la conozcamos y recuerden que en la parte de afuera están vendiendo tanto los libros de Rafael como los libros de María del Sol. E igual María del Sol nos va a cerrar este espacio con su música, nos va a deleitar con su voz, con sus canciones, con sus historias. Entonces acá, este espacio de la mañana es para que conversemos un poco de ese mundo íntimo también de los escritores, de los ilustradores y de los cantantes. Y qué significa todo esos ideales estéticos desde el arte en los procesos lectores con los niños. Bueno, yo quiero empezar. Nosotros estamos caminando desde ayer, porque nos gusta caminar. Estamos caminando desde ayer la ciudad. Y quiero empezar con esa imagen desde sus artes, desde el mundo pictórico, desde las artes plásticas, cómo viste a Medellín y a María del Sol desde la música, cómo vio ayer a Medellín. Hola, ¿cómo están? Qué rico estar acá. Gracias, Yamile, por la invitación, a Sandra, a Ratón de Biblioteca por organizar este espacio tan increíble para ustedes y para nosotros para poder compartir nuestro trabajo. Y bueno, Medellín. Bueno, yo creo que tendría que empezar más que todo por Lima. Yo soy peruano, nací en Lima. ¿Conocen Lima? Lima, si la han visto en fotos, Lima es un desierto que queda al frente del mar. Entonces, es una ciudad muy grande donde nunca llueve, pero siempre está nublado. Y yo cuando llegué a Bogotá, que es una ciudad donde no para de llover, donde hay unos cerros, donde es muy verde esta ciudad o muy gris, tal vez esta ciudad. Y creo que eso se ve en las imágenes que yo hago. Ayer pues bueno, ya conocí a Medellín hace ya varios años. Por suerte me encanta, es una ciudad que disfruto mucho en recorrer y caminar. Pues bueno, si vemos, ayer llovió bastante en Medellín y tuve un recorrido un poco nocturno con un amigo en un Fiat que se apagaba en pleno trancón y pasaban camiones rapidísimos al lado. No sé si una aventura que no había vivido en Medellín
ni en otra ciudad. Y fue, pues bueno, fue bastante divertido, sobre todo porque se le empezaron a caer las plumillas, las plumillas del carro, se bajó en plena vía haciendo trancón para recogerlo. No sé, esa es la imagen que tengo ahorita de Medellín, lo siento mucho. Y, pero fue una gran abertura y fue simplemente dimos una vuelta, recogimos a la esposa de él y regresamos al hotel. Y ya, y este recorrido, llegamos ayer temprano a Medellín. La comida acá para mí es una delicia. A donde yo voy, creo que como todo lo que las cosas, bueno, pues en Bogotá también se consigue una rica cazuela, pero estar acá es una delicia comer una cazuela y pues bueno, creo que esas son las cosas que a mí me impactan mucho de las ciudades, como se ven, estoy diciendo como Lima, que es muy amarilla, es un desierto, Bogotá, que es verde, más gris, para mí Medellín es muy verde. Yo siempre que veo acá Medellín, las calles, todo, siempre veo muy verde Medellín y siempre me ha gustado por eso. No sé Y si para María del Sol, ¿cómo suena Medellín? Como, bueno, no sé discriminar en cómo se ve, cómo suena, cómo sabe, para mí es un todo. Por eso tal vez hago de un libro, salen muchas formas de contar una historia. Y ayer el recorrido empezó desde alguien que me intentó asustar en el aeropuerto, pero creo que lo asusté más yo. Y después él me desasustó en el avión diciendo, tranquila, tranquila, háblame, 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 cuéntame historias. Eh, da miedo viajar, sí, le claramente. tengo pavor a los aviones, aunque viva en uno, pero me da miedo igual. Em, y digamos que desde las ciudades o a donde voy de visita empiezan desde el mismo momento en que me despierto. Hago las rutinas, cómo dejo la casa, con quién vuelo. Es un, es un libro que se abre y se cierra y queda en los recuerdos. Y para mí esos son los libros. Y llegar a Medellín, bueno, desde mi familia, una parte de mi familia es antioqueña. Vengo, toda la infancia la pasé en Guarne, Santa Fe de Antioquia, acá en Medellín. Eh, crecí laboralmente con muchos amigos. Sabemos cuántos años tenemos y cuántos años llevamos trabajando, porque antes de graduarme del colegio venía a acompañar a mi mamá a conocer las Pero tienes que bibliotecas. decir, María del Sol, ¿quién es tu mamá? Mi Porque mamá es creo. Irene Vasco. A veces no nos relacionan porque yo soy Peralta y ella es Vasco. A veces llegamos a los viajes, las ferias del libro y nos tienen dos carros separados, pensando que somos dos desconocidos totalmente. Y pues hace unos años no venía, el año pasado volví, veo una Medellín distinta estructuralmente. eh, anhelo, anhelo unas cosas de la Medellín de antes. Sin embargo, lo que más me gusta de Medellín son sus historias, ir a las bibliotecas, que desde hace tanto tiempo vengo a visitar a las bibliotecas y ver que siguen yendo niños, generaciones enteras a recurrir a los libros para darles sentido a sus vidas. Ayer un muchacho de 19 años nos contó una historia impactante y nos hizo una pregunta muy profunda. No, ni siquiera dormí en la noche pensando qué es lo que tengo que hacer mañana, pero sobre todo pensando en ese niño. Nos preguntó, niño de 19 años, ¿cuál es el papel del libro en la sociedad? Y todavía lo pienso y lo pienso y creo que la ciudad de Medellín
con todo su sistema de bibliotecas, con Ratón, con Taller de Letras, bueno, con todo lo que ha hecho por la promoción de lectura, tiene muchas respuestas para darle a ese muchacho y a muchas otras generaciones. Muy bonito. Y yo creo que tenemos muchas imágenes del recorrido de ayer, porque visitamos las bibliotecas, dos de las bibliotecas de Ratón, visitamos a Raizal y a Guadalupe, de las 5 bibliotecas que tiene la Fundación Ratón de Biblioteca. Y en esas conversaciones creo que surgen muchas inquietudes que quiero conectar después de la conferencia de Horacio, y es decir, tenemos el mundo literario. ¿Cómo conectamos ustedes que son artistas? ¿Cómo debería la biblioteca y la escuela conectar y juntar esos dos mundos, el mundo artístico, estético, literario, con el mundo de la escuela? Porque aquí tenemos docentes en su mayoría. Ahorita Diana nos hizo un poco quienes estábamos en el auditorio, hay promotores, hay ilustradores, hay escritores, pero en su mayoría son docentes o mediadores a la lectura, que nos debe preocupar las cifras que vimos hace un momento. O sea, ¿qué deberíamos hacer desde el mundo cultural y desde el mundo educativo? Bueno, yo no sé exactamente qué podríamos hacer, pero bueno, definitivamente las Pero aquí se puede bibliotecas son, inventar. Es se que pueden, todos los días la conversación es para eso, para que nos inventemos como todos los días. Así no sepamos, es que no nos sabemos todas las respuestas de la vida, ni mucho menos. Aquí intuitivamente podríamos empezar a decir unas cosas y sabemos que Rafael es un gran artista. Desde el mundo estético, ¿qué podríamos hacer? bueno, no sé, estaba pensando mucho que estos dos elementos, la escuela y la biblioteca, de hecho yo creo que ya tienen en sí una comunicación muy clara entre los dos, pero creo que hay un elemento más que hace falta nombrar y es como la casa, el hogar. Y esos tres serían como los que podríamos manejar más, porque la biblioteca está muchas veces más cercana a la vida personal de cada uno de los chicos que decide ir y acercarse voluntariamente a la biblioteca. O muchos padres, y era justamente lo que estábamos viendo, todo este trabajo que hacen ustedes en las mismas bibliotecas con estas madres lactantes, con los padres primerizos que llegan y les muestran a sus hijos y deciden darle darse ellos mismos una educación y así poder ayudar bueno, no sé si ayudar, pero a acompañar en esta vida a sus hijos de otra manera. Esa, esa comunicación con las familias creo que y con las personas debería ser muy más personalizada esa educación, más, no sé, como más, conocer más al alumno que está ahí con él, al papá, más cercanos. Claro, es más difícil, uno como dice, pues una vez ustedes deben saber cuántas personas cada uno de ustedes tiene, cuántos alumnos, yo no sé, yo me vuelvo loco cuando hay Podríamos más de decir que 12. 40 por cada Sí, profe. eso es un montón de personas y cada una de esas vidas y esas vidas tienen a los padres alrededor y, y pues es muy fuerte, pero ¿cómo poder movilizar a un padre? ¿Cómo poder movilizar a 40 padres? ¿Cómo mediante todas estas políticas públicas o bueno, que pueden ser también, pero son más políticas personales de cada uno de ustedes, lo que realmente va a llegar a movilizar a ese niño, a ese padre y poder comunicarse entre todos y que sea como un camino que se pueda recorrer entre muchas personas, porque un chiquillo, ayer los chiquillos que estaban ahí ellos decidieron llegar ahí por su propia voluntad. Otros, pues bueno, los padres que ya eran, bueno, las madres que también son unas personas muy jóvenes, son también chiquillas que quedan embarazadas muy jóvenes y necesitan algo para poder avanzar y poder darle a sus hijos. Entonces, pues bueno, también ver al maestro que también
no, cada vida de uno de ustedes también tiene un montón de matices y de cosas que no, nadie más, y los niños tampoco son capaces de verlo, entonces, no sé, poder sincronizar eso es una labor bueno, creo que es de toda la humanidad y pues sería bonito poder tener eso cada vez más cercano entre todos, y pues en la ciudad, en los pueblos, en la biblioteca, en el colegio, y creo que sobre todo en esa casa. Bueno, ay. Hola. Eh, Más que escritora, artista, soy de corazón y de, y de pasión maestra. Comencé a estudiar muchas carreras, música, literatura, historia, pero en ninguna hablaban de lo que a mí me parecía esencial para transformar el mundo, pues que es la educación, los niños, y por eso llegué a estudiar pedagogía preescolar. Y al nacer entre eso, porque además crecí en Espantapájaros, en el jardín infantil, y me quedaba a las reuniones. Damos un contexto pequeñito que es Espantapájaros. Sí, por favor, sí. pero dilo tú. Bueno, Espantapájaros es una institución de Bogotá coordinada desde hace muchos años por Yolanda Reyes, que es una escritora colombiana, y es un jardín infantil que enfoca todo su trabajo en el arte. Sí. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno. En ese momento mi mamá era una de las dueñas con Yolanda. Entonces, a veces como adolescente yo decía, uy, no, qué pereza eso, pero a la misma vez yo quería saber qué pasaba en las reuniones, qué era eso de la motricidad, qué era todo eso, que el mundo tras escenas del aula, y a la misma vez estaba en medio del arte con mis abuelos, con el mundo artístico que me cobijaba. Y para mí esa combinación de los dos mundos ha sido mi herramienta de trabajo más fuerte para promoción de lectura, para escribir, para cuando hago libros, música o me paro en una tarima, yo dejo la pedagogía a un lado y para mí es arte, no. Yo sé que estoy enseñando, sé que estoy llevando mensajes pedagógicos, pero eso queda allá, porque los niños tienen el derecho a la libre interpretación y al libre placer y al libre disfrute de un libro, de una canción. No tenemos por qué siempre estar pensando en preguntarles ¿y por qué te gustó? ¿Quién es el personaje principal? La vida sería muy lineal y aburrida y el arte está para mostrarnos un mundo infinito de posibilidades y de verdades. Eso fue lo que me enseñaron, a no quedarnos con una sola versión del mundo. Tenemos dos versiones de Medellín distintos y vivimos el mismo día juntos y nos reímos de las mismas cosas. Y yo no quería estar en el carro en el que estuvo Rafa. Pero las reglas de juego, la pedagogía, son fundamentales para poderme acercar a los lectores y leerlos, porque la lectura empieza desde la lectura del entorno. Entonces, saber pensar en el desarrollo, en esas reglas de juego, cómo les enseñamos a leer, a escribir, dónde está el placer, cómo se pueden unir los dos mundos, por qué deberían dejar de existir esas guerras entre las instituciones, cultura, educación, que a veces se amigan, pero la mayoría de veces están aparte. Y nosotros como maestros decimos, ¿por qué? ¿Por qué no estar en la misma clave hablando? Porque hablamos de lo mismo, pero como si estuviéramos en guerra.
y lo único importante aquí son los niños, la familia, la sociedad y el país. Siempre he pensado que los promotores necesitamos más fundamentos pedagógicos para leer a los niños y a la vez más fundamentos desde el arte, qué hacer con nuestras voces, qué hacer con nuestros cuerpos, por qué se relacionan las dos cosas, en dónde está ese puente para poder hacer una mejor labor. Siempre pensando en producir placer por leer, por crear y por transformar. Esos son mis dos. Yo creo que han dicho cosas muy importantes. Con Rafael me gusta mucho la triada que arma con la familia, la escuela, la biblioteca. Creo que los que son mediadores a la lectura hemos escuchado eso desde hace muchos años, pero que sigue estando vigente en este momento, y es que esta es un triángulo amoroso que no se debe perder nunca en la sociedad. Como la escuela tiene un papel muy importante, ustedes como mediadores, como docentes tienen un papel muy importante, pero también la familia y también los bibliotecarios. Pero con María del Sol coincidimos mucho en un pensamiento desde ayer que venimos conversando, y es el papel del arte, o sea, cómo el arte es trascendental, el disfrute, el placer de poder llevarle a los niños buenos textos literarios, buenos materiales de lectura. Y ahí quiero empezar a que conozcamos un poquito la obra de estos dos grandes escritores, ilustrador, y bueno, y darles una noticia que a mí me emocionó mucho, me puso a temblar ahorita que empezamos. Una noticia que tenemos aquí, que vino un compañero que ha estado contigo desde hace muchos años al auditorio. ¿No lo conoces, cierto? No. Bueno, por aquí está Jairo Buitriago en el auditorio. Bueno, tenemos una tarea, yo no sé, maestras y maestros. Jairo Buitriago es el escritor de 15 libros. Jairo, levante la mano porque está ahí escondido. Ay, yo quería ponerlo a buscar, que buscaran a Jairo Buitriago, pero ya levante la mano. Ya levante la mano, Jairo. Bueno, Jairo es el escritor de 15 libros que ha ilustrado Rafael. Entonces, esto nos dio una gran sorpresa ahora, no sabíamos que Jairo iba a estar aquí en el auditorio. Yo le dije, te voy a sentar allá adelante. Me dijo, no. Pero recuerden que los libros están afuera y él sí, muy amablemente, puede firmar los libros. Ahorita afuera podemos estar, María del Sol, Rafael y Jairo, firmando libros afuera, los que quieran llevarse libros para su casa autografiados con ilustradores de Rafael. De eso debe ser maravilloso, ¿cierto? Tener un libro con una ilustración en vivo tuyo. Sí. Bueno, quiero empezar con que nos cuentes un poco la historia de este libro y cómo se creó, porque este libro es muy importante porque es un libro hecho a mano. Bueno, pero te voy a dejar para que nos cuentes todo. Y si quieres, todo lo que quieras del libro, sí. Bueno, yo creo que este libro que escribió Jairo hace ya, ¿qué creería? 7 años más o menos, 6 años, no sé exactamente. Creo que tiene su comienzo en un libro anterior, no estoy seguro, de pronto Jairo después nos cuenta eso, pero hicimos un libro de ciencia ficción que se llama Pinturas Rupestres, donde un chico llega de un planeta, quién sabe dónde está ese planeta, y viene a visitar, está de vacaciones del colegio y agarra una nave espacial, viaja y viaja por todo el universo y llega al planeta Tierra a visitar a su abuelita en un planeta Tierra donde, esa parte yo me la invento un poco, que es como donde triunfamos y realmente Jairo debe estar revolcándose allá un poquito. Llega a esta tierra donde la humanidad está bien, ¿sí? No nos tiramos todo, no es desértico, sino al contrario, hay animales, hay otras especies de seres desarrollados, no solo humanos, sino hay alienígenas, está bien en ese momento la Tierra. Y él llega a visitar a su abuela y va
con ella se monta en una cápsula y van a, a ver las pinturas rupestres, a donde empezó todo, y le muestra a su nieto estas pinturas, y el chico pues pasa las vacaciones con ella y se queda todo el rato pensando en estas pinturas. Claro, es una época tecnológica donde ella le muestra un lápiz, le da papel, y este chico empieza a dibujar a las pinturas, a su abuela. La abuela le muestra dibujos que la abuela hacía, y ya, y se regresa con una imagen con una idea de cómo empezó la humanidad en el futuro. Y en este caso es un viaje al pasado, donde pasa exactamente lo mismo, pues no exactamente lo mismo, pero donde es el comienzo de cuando nosotros decidimos contar historias y cómo decidimos contar historias. Y es el recorrido de una chica que vemos. ¿Podemos proyectar la pantalla? Es la historia de una familia, es una aventura. Bueno, a Jairo y a mí nos encantan las películas y nos gustan mucho las aventuras, los westerns, las historias de romanos. Una película que se llama La Guerra del Fuego, donde pues bueno, es estos tres amigos, no me acuerdo cuántos son en la película, que tienen que proteger el fuego para su pueblo. Y aquí hay, no sé si alcancen, bueno, esa chiquita que está al final, que es perdón, esa chiquita que está ahí al final, que está viendo, es la única que ve, que puede ver, a diferencia de los otros que siempre van como mirando hacia abajo, siendo todavía muy animales ellos, siempre se preocupa por su supervivencia más que por ver. Ella al contrario está viendo, está creando, está imaginando, está recordando. Entonces, cuando llega un momento, ella, después de perder dos de sus hermanos, hay muertos en este libro, acá hay uno de ellos, que le cae una piedra. A ratos es un poco cruel que desaparezcan de esta forma los personajes en los libros que hago y las imágenes que planteo, pero bueno, también hay un poco de humor en el asunto. Acá la aplasta una piedra y llega esta chica a la caverna, mira este muro, estas piedras, y decide por primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad, contar lo que les había pasado. Entonces este es como la historia y como un recuento un poquito de nuestra humanidad y por qué decidimos contar o decidimos apropiarnos de este comienzo de la historia de las narraciones de las historias, es decir, ¿verdad? Es el Y comienzo de la todas las técnica, historias. porque es muy particular, tú venías trabajando con una técnica virtual y cuando llegas a esta técnica, ¿qué pasa ahí? ¿Cuántos años te Bueno, demoraste? este libro, normalmente los libros que yo he hecho me demoro máximo un año, 6 meses. Siempre trabajo digitalmente o había trabajado digitalmente, pues por la práctica. Eso es bastante más práctico todo al momento de corregir algo. Y con María Osorio, que es la editora de Babel Libros, editora de este libro, no daba yo con la técnica, no daba yo con el estilo de dibujo, ni los personajes, ni cómo iba a ser este libro. Y de un momento, pues, haciendo y haciendo y haciendo, agarré un lápiz, lo más básico de todo, y decidí hacer la primera imagen, que está por la mitad, se las muestro. La primera imagen de ellos recorriendo un bosque
con estos mamíferos gigantes atrás. El ictocere, creo que se llama, siempre se me olvida de su nombre, existió, es el mamífero más grande que ha existido terrestre. Y cuando les mostré esta imagen hecha en lápiz, algo que no, pues no se me había ocurrido nunca, sin color, le encantó. Me dijo como, no, pues hagamos eso. Esto es lo que vamos a hacer, empieza a trabajar. Esto habían pasado ya 6 meses desde que habíamos tenido la primera conversación. Después de 4 años terminé todas las imágenes. Algo que había pensado realizar en 6 meses. Sí, yo no quería demorarme mucho más de 6 meses haciendo este libro. Es decir, ¿verdad? La primera vez que habíamos hablado con María, salimos a caminar ahí por la Soledad en el Parkway, y yo le decía a Jairo, mire, este libro lo va a hacer en 6 meses, va a ser full color, va a ser re chistoso. Nunca pasó, me demoré, sufrí con este libro un montón, también lo disfruté mucho, pero en eso pasó la pandemia, murió mi padre, me pasaron un montón de cosas que fueron muy fuertes al momento de desarrollar este libro y de terminarlo. Y es una especie de amor-odio, un poquito al ver las imágenes, cada vez lo quiero más, porque cada vez me da más alegrías, ha tenido varios premios, muchos reconocimientos, y ha sido una suerte de nuevo como poder contar al lado de Jairo otra historia tan poderosa, y de una manera, bueno, y en blanco y negro, también es como una película, ¿no? Como esas películas que son en blanco y negro. O es que la vida ya se vivía en blanco y negro. ¿Cómo? En ese momento se vivía blanco y negro la vida. En ese momento todo era en blanco y negro, no existía el color. Entonces sí, es por eso también. Y hay algo con el lápiz que es muy chévere, que es el grafito. Y es de alguna forma, este carbón, estas pinturas rupestres también tienen esa relación. Y no es que sea algo buscado, no es algo como que yo haya buscado exactamente hacer esto de esa manera, fue como las cosas se van dando, esas cosas van apareciendo, es como si nos las pusieran ahí. María Osorio tenía muchas dudas de hacer este libro, se lo presentamos y esa noche le llegó un documental en YouTube sobre las pinturas rupestres. Al otro día nos llamó y dijo, vamos a hacer ese libro. Entonces, esas casualidades que se presentan al momento de hacer una obra como esta o como la mayoría, toca dejarse llevar un poco, y es una suerte. Bueno, con María del Sol voy a coger allí este libro, que no es casual que lo coja, porque es el último libro que ha publicado María del Sol, salió hace 2 semanas. Sí, 2 semanas, o sea, está aquí, pero como un postrecito. A mí me impacta el trabajo que hace María del Sol, porque es un trabajo muy juicioso, ella es la editora de sus libros, y quiero que nos contes a todo este público cómo haces, porque no es solamente un libro, sino que es un CD y es un espectáculo musical. O sea, eso es todo una obra de arte completica. Cuéntanos de este libro, porque cada libro tiene casi el mismo proceso, ¿cierto? No, tranqui, porque ahora sí voy a mostrar. Y perdón, me voy a parar. Yo soy, Rafa es que no es necio, no le creo. Yo soy más necia. Es que yo me desespero sentada. Si quieres, pásala. Y es la razón por la que hago libros. Hace unas semanas un periodista me dijo, ¿y a usted no le basta con hacer libros? Y le dije, ojalá me bastara, pero crecí de otra manera. Esta es mi abuela paterna, pedagoga preescolar. Estoy ahí arrullada. Y esta es mi abuela materna, la mamá de Irene, con la negra grande de Colombia, quien me enseñó a bailar, la negra grande. ¿Saben cómo me enseñó a bailar? Me tomaba entre los brazos, me arrullaba y decía que me estaba dando las primeras lecciones de baile. Entonces,
¿quién no va a bailar así? No me importa bailar bien o mal, solo me gusta bailar porque eso me enseñaron. Y esto es una imagen de uno de los primeros programas de televisión, o el primero, no recuerdo, hecho para niños en Colombia, en donde mi abuela, que llegó del Brasil, dijo: qué extraño, en Colombia no se cuentan y no se canta las tradiciones, no sé, en las familias, en las calles. Imagínense, hace cuántos años y seguimos diciendo lo mismo, las tradiciones se han ido perdiendo y se van perdiendo. Y los guiones de televisión, las historias, se las escribía Irene a los 13 años. Escribía historias y combinaba música con literatura, que en ese momento pues ya… Mi abuela era cantante lírica, tenía las estructuras de las óperas, de los musicales muy claras, que son las mismas estructuras narrativas. Y ahí comienza la música y la literatura a tomar una forma y un vuelo particular. Si quieres, pásalo. Esto es en Maracaibo, esta es la arena de donde yo, pues ahí comencé a buscar al diablo, no lo he encontrado todavía. Cabe decir que en mi casa es una, o somos judíos, o es laica, es un menjurje de creencias, entonces no es un diablo como el que tenemos en la cabeza, miedoso, pero pues igual venía de los 3 pelos del diablo, entonces… Y desde pequeña, mi mamá, sobre todo a mí, a mis hermanos no mucho, me vestía de personajes y siempre me estaba vistiendo de personajes. Y aquí comencé a actuar con mi abuela. Soy una muy mala actriz. Desde chiquita era muy mala actriz. De hecho, aquí nunca llegué a hablar porque venía de vivir de Estados Unidos y hablaba así, no podía decir la R. Y cuando fui a decir mi parlamento, me dijeron: por favor, no hables. Y me pusieron una sombrilla a bailar así, una canción de María Elena Walsh. Y no hice nada más. Pero todo eso para contarles que la música y simplemente eran muchas formas de contar historias, una sola historia contada en muchas maneras distintas, desde la ropa que nos vamos poniendo, desde los lugares donde estamos, desde la música, desde las tradiciones, desde esa necesidad de llegarle a nuevas generaciones para que sigan recordando de dónde vienen, de dónde son. Tenemos raíces. Si tenemos raíces e identidad, podemos cuidar a nuestro entorno, a nosotros mismos, a nuestro país. Si no sabemos qué es lo que nos rodea, en dónde estamos, no dan muchas ganas de cuidar. Si quieres, pásalo. Y bueno, no, pásalo. Es que esto no era preparado, aunque Rafael no me crea. Y Yo no tuve presentación porque no era preparado eso, no había presentación hoy. No. Acá me tumbaron un poco, sí No, me hicieron no, no. quedar mal. Era una Yamili charla. no quiere contar la historia, ¿verdad? Pero No, es que yo ahorita le dije a Rafa que es que María y yo nos pusimos nos de acuerdo confabulamos y cosa que no es para cierto. hacerlo quedar muy mal aquí ante todos ustedes. Y bueno, ya fui conociendo personajes cuando estaba en Espantapájaros, como Anthony Brown, como pues ahí nos hicimos amigos. Este es Anthony Brown. Ese es Anthony Brown. Tan lindo. Sí. Y yo estaba en un colegio, en esa época casi no había traductores, y estaba en un colegio inglés, hablaba muy bien inglés, y fui su traductora, y no solo fui su traductora oficial, sino que lo acompañé en los recorridos y contó muchas historias de su vida,
Después nos mandaba libros desde Londres. Nos hicimos muy amigos y contaba muchos secretos de sus libros, de su trabajo. Fue muy especial. ¿Qué año es esto? Perdón, yo tengo preguntas. Yo me gradué en el 95, estaba como el 94, y el curador de la exposición fue Juan Gedovius, chiquitico, vino a hacerle la Pero eso fue curaduría. cuando hubo el evento de la IBI en No, porque Cartagena. eso No. fue en el 2000. Y yo No. conocí a Anthony Brown en el 2000 que le dieron. O sea, Eso Anthony fue vino como en el antes del 94. Eso, por esa Ujú, época, sí. Como en el 94. A él le dieron el Hans Christian Andersen en Cartagena. Eso, en Cartagena. ¿Saben Sí, el cómo Hans podemos Christian Andersen. saber? No, eso fue después. ¿Después? Ah, sí, sí, sí. Llegó Willy el Mago a Colombia y en ese momento había muchos problemas con los libros álbum y porque los tomaban como cómics, es decir, tenían aranceles y no los dejaron sacar de la aduana y él lo tuvo que leer en PDF en su presentación porque era el lanzamiento del libro, lo leyó en PDF y a mí me tocó traducirlo en vivo y en directo en español. Sí, fue después de la IBI. Sí. Sí, fue después de la ¿Sí? IBI. Bueno, no sé. Eso fue después de la IBI, porque la IBI fue en el 91. Sí. Pero esa era la primera vez que él venía a Colombia. Sí. Ah, No, él entonces ya vino en segura- el Ah, no, 2000. ya, entonces Sí. fue la segunda vez. Sí. Y después, bueno, Después fue la IBI. sí. Y ya no sé, pero sí están. Pues crecí en todo eso y lo que agradezco es haber podido entender cuando llegué a ser maestra, todos estos elementos se pusieron en orden. Estos libros vinieron mucho después, además después de muchos nos. A mí, mi carrera ha sido punta de nos. Ay, ¿por qué no te bajas de la tarima? Ay, mejor no cantes, mejor no hagas tal cosa. Para lo único que realmente no seas editora, eres malísima. Así que cuando me hacen críticas, me gusta tomar lo bueno y el resto, pues ya tengo una coraza dura. Pero maestra sí era, siempre he sido maestra, con ganas de contar historias como me las enseñaron mi abuela, mi mamá, y ahora mis hijos cuentan sus historias a su manera. Cuando llegué a ser profe casi no había música, me pasó lo mismo que mi abuela, porque en esa época además no había YouTube, no había Spotify, comprar discos era carísimo y música infantil no llegaba. Menos mal, yo ya tenía un repertorio enorme de ProMúsica del Rosario, María Elena Walsh, Jairo Ojeda, de Pilar Posada, tenía de Canto Alegre, tenía un repertorio muy grande de tradición oral y de cosas de autor, porque me lo habían entregado. Ese es mi legado y ese es el legado que yo le dejo a mis alumnos, a mis hijos. Y cuando llegué a ser maestra, hice mis primeros libros y solo de grande supe que había escrito mis primeros libros y había ya mezclando música y literatura, pero no se los voy a mostrar porque si no daño el concierto. O que los que me conocen saben que a donde voy lo leo y lo canto, lo puedo leer ahora, pero es que es muy largo, o si no esta tarde, hecho con telas, con retazos, y son historias que nacen de la… Yo no me sé inventar historias, soy malísima inventándome historias y cosas. Yo leo a los demás, así como, porque soy profe, yo leo las historias de los niños y de las familias y digo, ¿cómo los puedo sacar a la luz? Y por lo general es a través de la música, es mi deformación profesional. Siempre digo, voy a hacer mi primer libro sin música. Entonces estoy haciendo unos libros con Roger y Casa para bebés sin música, pero obviamente ya tenemos pensado los discos, ya tenemos pensado en el formato y demás. Voy a hacer mi primer libro de poemas sin música. Obviamente ya sé cómo va a ser la música, porque la poesía pues es música.
Y de esta manera llegaron estos libros de la colección que yo no quería que fueran mis libros. Yo iba con una propuesta editorial, Alfaguara, y le entregaba a Pilar Reyes: Pilar, mira, podemos hacer música y literatura. Y ella decía: no, muy lindo, ven el próximo año. muy lindo, pero no. Y finalmente lo hice por mi cuenta, Concierto Animal, y llevé el disco con las ilustraciones de Elena Melo, y cuando estaba hecho entendieron de qué se trataba y me dijeron que sí, solo que las historias las tenía que contar yo. Por eso escribo mis historias, porque realmente lo que quería hacer era editora. Se nos acabó el tiempo, ya nos dijeron que ya, pero recuerden que hoy los tenemos en las horas de la tarde para que nos cuenten a profundidad sobre su obra, y a María del Sol el cierre de esta tarde para que cantemos con ella, para que vivamos estas historias de estos libros tan hermosos que ella ha producido. Les quiero dejar esta imagen que tenemos en la pantalla. No es una imagen específicamente del libro, Rafael, esa imagen que tenemos ahí es como la guarda del libro, ¿cierto? No, es el comienzo del libro. Es el comienzo del libro, listo, es el comienzo del libro. A decir verdad, los libros empiezan desde la portada, desde la guarda, es el comienzo del libro. Álbum tiene esa posibilidad, que empiece ahí, uno empieza ya a… Porque el libro álbum nos habla desde la portada. Desde las guardas, no todos. No todos, pero eso. Pues bueno, y no todos los libros tienen guarda, pero eso es muy bonito verlo. Quiero dejarles esta imagen porque es la imagen que me juntó esta conversación, y esa que suena la imagen, porque la ilustración suena, tiene sonido, tiene ritmo como lo tiene María del Sol. Y este ritmo, ¿cuál es el ritmo de esta imagen? ¿Cuál es el sonido de esta imagen? Y eso me parece muy lindo, que se vayan con ese sonido para la siguiente charla que tenemos, porque creo que nos va a suscitar muchas cosas ese sonido. ¿A ti qué te suena? Esa imagen. Suena como un estallido. A María, que la ha oído musical de este evento. Parece que nunca… No, yo les pregunto a ustedes. Yo voy a decir, a la cuenta de 3 van a hacer ese sonido. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ah, muy bien! Pero, un minuto, pero todos están como con el pelo así, como… No, ellos sí saben, mira. Y si todo era en blanco y negro, todos esos elementos, el plano, el diseño, todo hace que el sonido cobre una dimensión distinta. ¿Cómo sonaría? Muy bien, Diana, ¿a ti qué te suena? Muchas gracias a nuestros escritores e ilustradores, y recuerden que afuera están los libros para que los compren. Y bueno, Diana, ¿a qué te suena? 2, 3, 4, 5, 8, 9. A mí me sonaría Pedro Corra, Fernando Corra, Jacinto, María. ¿Quién va adelante? ¿Dónde van atrás? ¿A quién estarían llamando ustedes en esa correría? Llámenlos. Más los sonidos de los pies y las manos. Fernando, ¿para dónde vas? Martica, no corras para allá, ojo que por allá veo hueco. Son múltiples maneras de verlo, ¿no? Bueno, después de esta trotada, María, muchas gracias, Rafael. Bueno. Ahorita vamos a tener espacio para que las preguntas que se generan acá en esa primera conversación con ustedes las tengamos luego en las horas de la tarde. Y vamos a darle paso a otro momento muy importante del seminario. Entonces les invito a sentarse y que sigamos disfrutando. Démosles un fuerte aplauso a este par de creadores.